Ahorita lo resolvemos. Y pues también les quería comentar, la siguiente semana tenemos que hacer el examen. Ok, el examen sería hasta este tema, electroquímica. Acuérdense que va electroquímica y parte de redox porque tienen mucha relación. Entonces, vamos a tratar más que nada el tema de las celdas y sería el siguiente miércoles. Ok, el siguiente miércoles haríamos el examen y yo les voy a mandar la presentación que tengo para lo que es el tema de estado sólido. Esa la tengo desarrollada completa, no es de que yo vaya escribiendo, entonces se las voy a pasar para que tengan conocimiento del tema. Pero el examen ya no lo voy a tomar hasta ahí porque, pues, bueno, no quiero que se confundan y pues a lo mejor ya tenemos el tiempo encima, ¿no? Entonces, ahorita vamos a resolver los ejercicios. Si tienen todavía alguna duda, me pueden decir, los aclaramos. Y el siguiente miércoles haríamos el examen, para que igual yo el día viernes de la siguiente semana ya les pueda entregar todas sus calificaciones y las puedan revisar, ¿ok? Sí, maestra. Okay. El ejercicio 1 dice calcular el potencial estándar de la siguiente pila. Ahora, nosotros vimos en electroquímica dos tipos de celdas, las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. La diferencia principal que había entre una y otra es que las celdas electrolíticas ocupan la energía para llevar a cabo las reacciones químicas de oxidorreducción y las celdas galvánicas son lo que también llamamos pilas o acumuladores. ¿Por qué? Porque a partir de las reacciones químicas de oxidorreducción se genera la energía eléctrica. Entonces, estas son de gran importancia porque el principio de funcionamiento de estas celdas galvánicas es el principio de funcionamiento de todas las pilas y acumuladores que conocen. Entonces, para poder determinar el potencial estándar, que es la cantidad de energía que va a producir cuando las condiciones de las celdas son estándar, utilizamos los valores de la tabla que yo les di. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio en base a lo que nos están pidiendo. Únicamente que cuando lean ustedes los ejercicios hay que identificar si se trata de una celda electrolítica o una celda galvánica. En el caso de nos dice pila, entonces acuérdense, todas las pilas, acumuladores y demás que generen energía eléctrica son en base al principio electroquímico de las celdas galvánicas. Sin embargo, si ya se llevan a cabo mediante una electrólisis, su mismo nombre lo dice, es una celda electrolítica, ¿ok? Y esta requiere, bueno, va a ocurrir la electrólisis o las reacciones de óxido-reducción mediante la aplicación de energía eléctrica. Ahora, aquí, para calcular el potencial estándar, dice de la siguiente pila. ¿Qué pila? Bueno, la tenemos. Nosotros vimos la forma en que se puede abreviar una pila. Para no tener que hacer todo el dibujo, nosotros podemos abreviar las pilas o las celdas galvánicas. Yo les mencionaba, tenemos aquí una diagonal, doble diagonal y una diagonal. Algunos los ponen como líneas rectas, también lo pueden encontrar así. Pero bueno, la idea aquí es que la doble línea separa cada una de las reacciones que ocurren. ¿Sí? Aquí primero se anotan los componentes de la reacción de oxidación y los componentes de la reacción de reducción. Y la línea simple nos va a separar el elemento antes y después de la oxidación y antes y después de la reducción. Entonces, esto nos va a ayudar porque si a nosotros nos dan los datos ya de la pila así en modo abreviado, es más fácil determinar las semirreacciones. Y a partir de esas semirreacciones poderlas encontrar en nuestra tabla de valores de potencial estándar de reducción para poder determinar el potencial total de la celda o de la pila, es decir, qué cantidad de energía se va a producir al formar esa pila. ¿Ok? Ahora,
Otro punto importante que siempre deben de recordar es que en el ánodo, ya sea pila o celda electrolítica, o sea, cualquiera de las dos celdas, en el ánodo siempre se van a llevar a cabo las reacciones de oxidación y en el cátodo siempre se van a llevar a cabo las reacciones de reducción, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo esto, vamos a descifrar las semireacciones en base a esta abreviatura que tenemos aquí para poder identificar los valores del potencial estándar de cada una de las reacciones y poderlos sumar para determinar el potencial estándar de la pila en total, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras semireacciones para esta pila? Dijimos que la primera parte nos indica la oxidación y el primero es el componente antes de la oxidación. Entonces tenemos cadmio. Es entre paréntesis, significa, dijimos, que es el estado en que se encuentran. Se encuentra en estado sólido. Cuando no colocamos carga, quiere decir que no tienen carga. Es decir, su carga es cero o simplemente es un átomo en estado sólido y está en su estado elemental. No hay carga. Cuando colocamos carga o cuando tenemos un elemento o un compuesto con carga, ¿cómo se le llama? Anión. Se le llama anión o catión, dependiendo el signo de la carga, ¿ok? En general se les llama iones, ¿ok? Los iones son los átomos que tienen carga. Pueden ser átomos o compuestos. ¿A qué me refiero con átomos o compuestos? Bueno, átomos o elementos cuando únicamente se trata de un solo elemento. Por ejemplo, hay el cadmio 2+. Pero a veces tenemos compuestos. De hecho, en Redox les di una tabla que se llamaba tabla de iones. Esa tabla de iones lo separa en dos partes. La primera tabla es una tabla de cationes. Si ustedes observan esa tabla de cationes, son todos los elementos que tienen carga positiva. Si tienen carga positiva, quiere decir que perdieron electrones. ¿Por qué perdieron electrones? Como los electrones tienen carga negativa y los han perdido, tienden a hacerse más positivos. Entonces, a los que pierden electrones y adquieren carga positiva, se les llama cationes. Y a los que ganan electrones y adquieren carga negativa, se les llama aniones, ¿sí? Pero al final de cuentas, los dos son iones, y los iones son átomos o elementos o compuestos con carga. Ahora, en la reacción de oxidación, ¿se pierden o se ganan electrones? Se pierden. Se pierden electrones. En este caso, nuestra reacción de oxidación dice que es cadmio sólido en su estado elemental, es decir, sin carga o carga cero. Cuando no tienen carga, se considera su número de oxidación igual a 0, ¿ok? Que perdió electrones y se oxidó a cadmio 2 positivo, ¿ok? Aquí no se coloca, o bueno, a veces sí lo van a encontrar, pero es un número de oxidación 0. ¿Por qué se oxidó a cadmio más 2? ¿Cuántos electrones perdió? Si pasó del 0 al más 2, recuerden que nos colocábamos nosotros en una recta numérica y todos los que tuvieran atender o tendieran a la derecha hacia los positivos se oxidan y los que tienden hacia la izquierda son se reducen. Ahora, este elemento estaba aquí en 0 y pasó a más 2. ¿Cuántos electrones perdió? 2. 2 electrones. Entonces, esta es una reacción de oxidación. O el cadmio se oxida, ¿ok? En este caso, como la reacción de oxidación ocurre en el ánodo entonces es una placa de cadmio sólido que se está oxidando y está formando iones cadmio 2+ que se están yendo a la solución. Por eso ahí dice entre paréntesis AC. Porque estos iones se van a la solución. ¿Qué solución?
La única solución que tenemos ahí es el electrolito, acuérdense, ¿sí? Los electrodos son sólidos. Entonces, la solución es un electrolito o una sustancia que se disuelve en agua o en algún solvente polar y entonces esta sustancia se ioniza, se forman iones. Entonces, aquí lo que ocurre es que el ánodo, el cadmio, que era sólido, que es una plaquita de cadmio, se sumerge en el electrolito y al oxidarse está produciendo cadmio 2+, iones de cadmio 2+, que se van a la solución y por eso dice que su estado, la materia en que se encuentra es acuoso, ¿sí? Porque está en la solución. Ahora, esta reacción es la reacción de oxidación, pierde 2 electrones. La reacción de reducción, entonces, la tenemos después de la doble línea. En esta reacción dice que tenemos iones de cobre 2+. Iones de cobre 2+ en la solución, por eso están en fase acuosa, ¿ok? Y estos en la reducción se ganan o se pierden electrones. Se ganan. Se ganan electrones, entonces. Para que ese cobre 2+ se reduzca a cobre 0 o cobre sólido, gana ¿cuántos electrones? 2 electrones. Ahora, acuérdense nada más la posición. Los electrones en la oxidación se colocan de este lado, del lado derecho de la flecha, y los electrones que se ganan en la reducción se colocan del lado izquierdo a la flecha, ¿ok? O antes de la flecha. Entonces, ya. Eso es importante porque es la forma en que nosotros vamos a encontrar las semirreacciones en la tabla, ¿ok? Esta es la reacción de reducción. Oxidación, pierde electrones, reducción, gana electrones, ¿ok? Ahora, ya tenemos las semirreacciones, si se dan cuenta, bueno, dice, escriba las semirreacciones, esta parte ya la tenemos, que tiene lugar en el ánodo y en el cátodo. En el ánodo, dijimos, ocurre la oxidación, ánodo, y la reducción ocurre en el cátodo. Eso siempre, siempre, en cualquiera de las celdas, siempre, siempre así va a ser, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculamos el potencial estándar de la siguiente pila? Para empezar, ¿qué es potencial estándar de la pila? Es el que es a ciertas condiciones, ¿no? A una atmósfera, 25 grados. Ajá, pero el potencial, sí está muy bien, se le llama potencial estándar porque está a condiciones estándar y ese circulito nos indica la estandaridad. No vayan a confundir ese circulito con un 0 de número de oxidación porque eso nada más aplica en los elementos. En este caso, la E representa el potencial. Y acuérdense que el potencial es el voltaje de la pila o la fuerza electromotriz, es decir, la fuerza con que fluyen los electrones, ¿sí? El voltaje de la pila se refiere a la cantidad de energía que se va a producir de acuerdo a las reacciones que se están llevando a cabo dentro de la pila. Si nosotros tenemos una pila de cadmio y cobre, formada por cadmio y cobre, cada que ocurran estas reacciones de óxido-reducción, la pila va a generar cierta energía eléctrica. Entonces, si ustedes colocan esa pila a un control, por ejemplo, va a generar la energía y va a ser posible que el control funcione, ¿ok? Entonces, el potencial se refiere al voltaje, a la cantidad de energía que producen las reacciones que ocurren dentro de la pila. Entonces, es potencial estándar porque, como menciona su compañero, es cuando las condiciones de la pila, como presión, temperatura y concentración de los iones, son estándar. La presión ya está estandarizada a una atmósfera, entonces siempre que tengamos una pila sometida a presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados, tenemos condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Y qué pasa con la concentración de los iones? Bueno, cuando la concentración de los iones es 1 molar, se coloca que entre corchetes significa concentración, ¿ok? Esa M mayúscula es molaridad. Molaridad es una unidad de concentración. Molaridad.
molaridad es M y es una unidad de concentración que significa mol o moles por cada litro. ¿Qué quiere decir? Que si la concentración de los iones equivale a 1 mol por cada litro de solución, tenemos condiciones estándar. ¿Cuáles son los iones? En estas semireacciones, entonces, si ya sabemos qué es un ion, cuáles son los iones. Por ejemplo, en la reacción de oxidación, ¿cuál es el ion o el átomo con carga? Juan Daniel, ¿te acuerdas? Diego. Es el CD, no, profesor. Sí, pero ¿cuál? Tenemos cadmio sólido y cadmio acuoso. El cadmio acuoso. Exacto, el átomo que tiene carga. Este es un ion porque es un átomo con carga. El cadmio sólido no, porque no tiene carga. Entonces, al no tener carga, no es ion. ¿Ok? Simplemente es un elemento, está en su estado elemental, no tiene carga. Acuérdense de esa definición. Entonces, sí necesito que estudien, por favor, redox, porque van a venir así ese tipo de preguntas en el examen. Entonces, en redox está la definición, ahí bien bien explicada, perdón, de qué es un ion, un elemento o átomo con carga. ¿Ok? Entonces, en esta reacción de oxidación, el único elemento que hay es el cadmio. Sin embargo, aquí está como cadmio sólido con carga 0, es decir, no tiene carga, y aquí está como cadmio 2 más. Entonces, el único ion que hay es el cadmio 2 más, tiene carga positiva. ¿Ok? 2 positiva. Entonces, ahí ese es un ion. Ahora, este ion, cadmio 2 más, se encuentra en el lugar de reactivos o productos. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, acuérdense que una reacción química siempre está formada por reactivos igual a productos. Entonces, todo lo que se encuentre previo a la flecha son reactivos y después de la flecha son productos, ¿sí? Es como si tuviéramos igual una ecuación, A igual a B, ¿sí? La flecha es el igual. En este caso, la flecha produce, significa produce, ¿ok? O es el resultado de la reacción. Entonces, en esta reacción o semireacción de oxidación, el ion es el cadmio 2 más. ¿Está en el lado de los reactivos o en el lado de los productos? Producto. Entonces, este ion es un producto. En la semireacción de reducción, ¿cuál es el ion? ¿El cobre 2 más o el cobre 0? Cobre 2 más. Ok, entonces aquí tenemos nuestro ion de la reacción de reducción y este es reactivo o producto. Reactivo. Reactivo. ¿Por qué les menciono esto? Porque lo utilizamos en la ecuación de Nernst. ¿Ok? Ahora, es importante identificar los iones. ¿Por qué? Porque de la cantidad de estos depende que ocurran las reacciones y depende el voltaje o la potencia de la pila. Digamos que el cátodo aquí es el cadmio en estado sólido que se está reaccionando, está oxidándose y está formando los iones 2 más. Pero el hecho de que se esté oxidando y esté formando esos iones de cadmio 2 más, está haciendo que otro los gane, porque perdió esos electrones. Entonces, forzosamente acuérdense que al perder electrones es porque otro los tiene que ganar, ¿sí? No se pueden quedar los electrones ahí flotando. Entonces, el cadmio 2 más, al formarse, hace que el cadmio pierda 2 electrones. Entonces, esos electrones necesariamente los va a ganar otro. Quiere decir entonces que el cadmio va a reducir a otro. Por lo tanto, esas reacciones ocurren simultáneamente o espontáneamente, es decir, van ocurriendo. Mientras ocurre la oxidación, inmediatamente ocurre la reducción y así. Y al ocurrir la reducción, otra vez ocurre la oxidación, la reducción y así. Es un ciclo. Pero este ciclo tiene un tiempo de vida. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que se acabe el cadmio
Y entonces al ya no haber cadmio, ya no tenemos la producción o la oxidación de este, entonces ya no contamos con cadmio 2 más que obligue a reducirse al cobre y sigue ocurriendo ese flujo de electrones que al final de cuentas es la energía eléctrica, ¿ok? La energía eléctrica es flujo de electrones, ¿ok? Siempre que enciende un foco, piensen ustedes que ahí hay flujo de electrones, ¿ok? Entonces, es importante entonces que identifiquen a los iones porque de la concentración de estos, ¿qué es concentración? Cantidad, ¿sí? Dijimos que aquí la concentración en molaridad dice moles por cada litro, es decir, cuando hay cierta cantidad de moles de los iones por cada litro de solución, de esto va a depender la potencia de la pila o el voltaje de la pila o cuánto nos va a durar la pila, ¿ok? Entonces, identificamos también cuáles están como productos y cuáles como reactivos, porque en la ecuación de Nernst, acuérdense que hay que calcular Q, y Q es una relación entre la concentración de productos y la concentración de reactivos, ¿ok? Ahora, ya tenemos que el potencial estándar entonces se refiere a que vamos a determinar la energía que se produce si la pila tiene las condiciones estándar, que son una atmósfera, 25 grados centígrados, y concentración de iones 1 molar. Entonces, el potencial estándar es igual al potencial estándar. ¿El potencial estándar de quién? De la pila o de la celda en total. Va a ser igual al potencial estándar de reducción o de la reacción de reducción más el potencial estándar de oxidación. ¿Sí? Ahora, en la tabla que yo les di es una tabla que el título dice potenciales estándar de reducción. Entonces, en la tabla que yo les di, siempre van a encontrar este dato, este potencial estándar de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un potencial que va a depender de que ocurran la reacción de oxidación y un potencial que va a depender de que ocurra la reacción de reducción, ¿ok? Cada que ocurra una de estas reacciones se va a generar energía eléctrica. Entonces, esos valores están en la tabla, ¿por qué? Porque ya están estandarizados, ¿ok? Ya todos se midieron a esas condiciones. Entonces, la tabla que les di dice potenciales estándar de reducción. Y si ustedes observan, todas las reacciones que vienen ahí son de la forma de reducción. ¿Cuál es la forma de reducción? Pues la que tenemos aquí en nuestra reacción de reducción. Tenemos el elemento con carga o el ion, los electrones que gana y el elemento que se forma con su carga. Puede ser 0 o puede ser cualquier carga dependiendo cuántos electrones haya ganado. ¿Ok? Aquí es 0, ¿por qué? Porque ganó 2 electrones, pero supongamos que ganara un solo electrón, no sería cobre 0, sería cobre... ¿Cobre qué? ¿Cómo? Disculpe, profesor. Cobre más 4. No, si este cobre 2 más, este acuoso, dice aquí, gana 2 electrones y se vuelve cobre 0, ¿están de acuerdo? Estaba aquí en 2 más, ganó 2 electrones, por lo tanto se hizo más negativo, pasa a cobre 0. Pero si aquí en lugar de 2 electrones hubiera ganado un electrón, ¿qué carga tendría aquí? ¿0? No. Más 1, exactamente. Entonces, acuérdense. Pero la forma de la reacción sigue siendo la misma. O sea, se coloca el elemento con carga, los electrones que gana, y el elemento que se forma con su carga determinada. Puede ser 0, puede ser otro número, depende del número de electrones que gana. Entonces, si ustedes se van a la tabla que les di, todas las reacciones que ahí están tienen esta forma. Se encuentra un elemento, después le suman una cierta cantidad de electrones, después colocan la flecha y después tienen otro elemento con diferente carga, ¿ok? Porque ya ganó electrones. Son reacciones de reducción. Díganme, por favor, la primera reacción de reducción que hay en su tabla.
Es la del cadmio, profesora. No, la primerita que encuentran en su tabla. En la tabla de ¿La valores. de litio? La de litio, ajá. La primera reacción que aparece ahí es la de litio. ¿Litio qué? ¿Qué dice? Litio acuoso más E. ¿Es La litio sin carga o tiene carga? No, Un no electrón. tiene una. ¿Una positiva? Sí, Ok. Más un electrón, sí. ¿igual a qué? LIS. Sí, aquí se dan cuenta la carga sería, ¿cuánto sería? Si de más uno ganó un electrón. Sí, acuérdense siempre la recta numérica. Más 1, más 2, menos 1. Dice aquí que estaba en más 1 y pasa a 0. Porque gana un electrón, ¿ok? Cuando gana electrones, siempre la flecha va hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la primera reacción que viene en la tabla. Es la forma todas esas, como les menciono, son reacciones de reducción. Las reacciones de reducción siempre van a encontrar, les digo, el ion, los electrones que gana y el elemento que se forma, ya sea, puede ser un ion también o puede ser un elemento con carga neutra, como en este caso, ¿sí? Si ustedes observan todas esas, todas son reacciones de reducción y todas tienen un valor de potencial en unidades de volts, ¿ok? Entonces, cada que ocurre una de estas reacciones de reducción, se genera energía eléctrica. Energía eléctrica que se representa con la cantidad de volts que viene en cada una de ellas. Ahora, nosotros entonces a partir de esta tabla podemos obtener el valor del potencial estándar que se genera o la energía que se genera cuando ocurre esta reacción de litio más 1 que gana un electrón y se forma litio sólido o litio con carga cero. ¿Cuánto es su valor? 3.05. ¿Es negativo o positivo? No, negativo. 3. Negativo. ¿Qué? 0.5. Entonces, tenemos un potencial, quiere decir que esta pila genera un potencial de 3.5 volts cuando ocurre. Ahora, de esa manera vamos a poder nosotros determinar el potencial estándar de reducción para la reacción de reducción, que en este caso sería la del cobre. Pero ¿cómo vamos a obtener el potencial estándar para la reacción de oxidación? Bueno, imaginen ahora, todas esas reacciones que vienen ahí, que tienen esta forma de la que anotamos aquí de litio, imaginen que las invierten. ¿A qué me refiero que las invierten? Es decir, ahora los productos van a ser reactivos y los reactivos van a ser productos. ¿Ok? Si ustedes invierten esas reacciones, vamos a hacerla así. ¿Cómo quedaría la de litio? Ahora el producto, que es litio con carga neutra sólido, la flecha, y ahora el litio positivo más el electrón, ¿qué forma de reacción tiene? Si de 0 pasó a más 1, ¿se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida. Exacto, entonces, si las invertimos, ahora tienen la forma de reacciones de oxidación, ¿sí? Que es elemento con su carga, elemento con carga más los electrones que pierde. Si invertimos entonces estas, podríamos también utilizar la tabla para encontrar valores estándar del potencial para las reacciones de oxidación. Pero al invertirlas, tiene el mismo valor del voltaje, pero con el signo contrario. Entonces, esta reacción invertida, que sería ya una reacción de oxidación y no de reducción, produce un voltaje de más 3.5, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a determinar o a encontrar en la tabla los valores de voltaje
o de energía que produce la reacción del cadmio y del cobre. Entonces, busquen por favor estas reacciones, el cadmio y el cobre, y me dicen los valores del voltaje que tengan. La del cobre ya saben que la van a encontrar exactamente igual. La del cadmio, que es la de oxidación, tienen que buscarla de manera invertida. ¿Ok? Entonces, díganme por favor primero la del potencial estándar de reducción, que sería la del cobre. Punto 15. Punto 15. ¿Todos ya tienen ese dato? ¿No es punto 34, profesora? A ver, revísenlo bien. La reacción tiene que estar exactamente igual. Cobre 2 más 2 electrones, igual a cobre 0. ¿Ok? Sí es punto 34. Punto 34. Entonces, punto 15, ¿cuál es? A lo mejor fue otra, Es ¿no? la de un electrón, la de ok, punto sí. 15. Sí, ahí tengan cuidado porque sí hay varias. Entonces, siempre búsquenla igual. ¿Ok? Entonces, 0.34, ¿positivo o negativo? Positivo, porque está igual. Ok. Más el potencial estándar de oxidación. Ahora busquen la del cadmio. Acuérdense que la van a encontrar al revés y tienen que invertir el signo. ¿Cuánto les da? ¿O cuánto tiene la tabla? Punto 40. ¿Positivo o negativo? Era negativo, pero lo cambié a positivo. Reacciones. Dice, determina el potencial de la pila si la concentración de los iones es para el cadmio 2 más 3 molar y para el cobre 2 más 0.02 molar. Es decir,
Al cambiar las concentraciones de los iones, ya estamos cambiando una de las condiciones que nos hacía que la pila fuera estándar. Si cambiamos las concentraciones, ya deja de ser un potencial estándar, ya va a tener otro potencial. Ahora, ¿por qué se cambian las concentraciones? Como las pilas comúnmente se utilizan ya una presión y temperatura estándar, lo ideal aquí es cambiar la concentración de iones o la cantidad de iones que se van a producir. ¿Para qué? Bueno, ya sea para aumentar el voltaje de la pila o para disminuirlo, dependiendo para qué o qué uso se le vaya a dar a esa pila, ¿ok? Entonces, en este caso dice que las condiciones cambian porque cambia la concentración de los iones a 3 molar y 0.02 molar. Entonces dijimos que cuando tuviéramos o cuando tenemos ya condiciones no estándar, se puede calcular o determinar el potencial de la pila a esas condiciones utilizando la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst dice que ese potencial va a ser igual al potencial estándar menos un valor constante, que es 0.0591, entre el número de electrones que se ganan y se pierden en las reacciones de óxido-reducción por el logaritmo base 10 de Q. Y Q dijimos que era una relación de la concentración de productos o de los iones como productos entre la concentración de los iones como reactivos o de los iones que son reactivos. Entonces, vamos a calcular este potencial de la pila que nos pide a condiciones no estándar. Ya tenemos el potencial estándar, que es 0.74 volts menos 0.0591 entre el número de electrones. ¿Cuántos electrones pierden y cuántos ganan? 2. 2. Por el logaritmo de los iones que se encuentran como productos, ¿cuáles eran? Dijimos el cadmio 2+. Entonces, la concentración es 3 molar. ¿Ok? 3 molar. Y la concentración de los iones que se encuentran como reactivos es el cobre. Dijimos aquí reactivo, cobre, y esa es 0.02 molar. Se elimina con estas unidades y esto tiene unidades de volts también, entonces volts menos volts nos va a dar en volts. Entonces, ¿cuánto les da el potencial de la pila? 0.675 volts, ¿ok? Entonces, ese es el resultado de la energía que produce la pila si nosotros cambiamos la concentración de iones, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una, profesora. Sí. ¿El número de electrones siempre debe ser el mismo para hacer este problema? ¿El que se ganan y se pierden? Exactamente, porque aquí solo vas a poder poner un número de electrones y ese número de electrones va a estar determinado porque si en la reacción de oxidación se pierden 2, forzosamente en la reacción de reducción se tienen que ganar 2. Supongamos que la reacción te dé que solo se gana un electrón. ¿Cómo harías? Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Para que no se quede la duda. Yo les voy a dar otra pila en donde el número de electrones que se ganan y se pierden no es igual. Tenemos hierro, un ánodo de hierro metálico, que se oxida a hierro 3+. ¿Por qué se oxida a hierro 3+? Pierde 3 electrones, ¿ok? Y en la reacción o en el cátodo tenemos plata, iones de plata +1, que se reducen a plata metálica. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de las semirreacciones para que ahí noten que no es el mismo número de electrones. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? ¿Ok?
Esta es nuestra pila abreviada, ¿ok? Vamos a escribir las semireacciones. En la oxidación, o la reacción de oxidación y la reacción de reducción, ¿ok? La reacción de oxidación es hierro que produce iones de hierro 3+. ¿Por qué? Porque pierde 3 electrones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Profesor. maestra. Ok. Y en la reacción de reducción tenemos plata +1 o iones de plata +1 que ganan electrones y producen plata con carga neutra. ¿Cuántos electrones gana la plata? Para pasar de +1 a 0. 1. 1. Un electrón. Entonces, aquí son 3 electrones y un electrón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando ocurre la reacción de oxidación del hierro, el hierro va a perder 3 electrones. Y en las reacciones que están ocurriendo en el cátodo, que son las reacciones de reducción, ocurre la reacción de reducción de la plata. En este caso, la reducción de la plata, únicamente cada reacción gana un electrón. Entonces, ¿cuántas veces tendría que ocurrir esta reacción para que gane los 3 electrones? 3. Bueno, 2. veces. 3. Sí, es que mira, ahí ocurre una vez y solamente gana un electrón. Todavía sobran 2 electrones más que perdió el hierro en su oxidación. Pero acuérdense, estos electrones no se quedan ahí, así de, bueno, es que la plata solo ese ion de plata +1 solo quiso un electrón, entonces pues ya los otros 2 se quedan ahí, flotando, no. ¿Por qué? Porque no hay un solo ion de plata, hay muchos. Entonces, esta reacción va a ocurrir no solo una vez, ¿sí? Por cada vez que ocurra esta reacción de oxidación, esta va a ocurrir una vez, esta de la reducción de plata va a ocurrir 3 veces, ¿sí? ¿Para qué? Para que se equilibre el número de electrones ganados y perdidos. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos un caso así, tenemos primero que equilibrar el número de electrones. ¿Cómo lo vamos a equilibrar? A ver, déjenme pongo otra diapositiva. Bueno, ya que tenemos hierro que produce iones de hierro 3+, porque pierde 3 electrones, y tenemos plata o iones de plata +1 que ganan un electrón para formar plata metálica. Para equilibrar el número de reacciones hay que multiplicar cada una de las reacciones por el número contrario de electrones. Entonces, este número de electrones va a multiplicar a la reacción de oxidación y este número de electrones va a multiplicar a la reacción contraria. Entonces aquí va a multiplicar por 1 y aquí vamos a multiplicar por 3, ¿sí? ¿Qué es lo que les mencionaba yo? Por cada vez que ocurra una reacción de oxidación van a ocurrir 3 de reducción, ¿sí? Entonces ya esto nos va a dar las reacciones finales que serían hierro que produce hierro 3+, porque pierde 3 electrones. Esta se queda igual, todo multiplicado por 1 queda igual, ¿ok? Y acá quedaría 3 átomos o 3 iones de plata +1, van a ganar ahora sí 3 electrones, porque ya no solo es un átomo o un ion de plata +1, ya son 3. Ganan los 3 electrones que pierde el hierro y van a formar 3 átomos de plata metálica, ¿sí? Entonces ahí ya se igualan el número de electrones, que es el que se va a colocar en la ecuación de Nernst, ¿ok? ¿Sí me explico ahí? Sí, profesora, gracias. Profesora. Ahora, ya que llegamos a ese punto, ya podemos buscar ahora sí en la tabla. En la tabla no van a encontrar esta, porque ¿se acuerdan? Esto tiene que ver con balance de reacciones. ¿Se acuerdan que ustedes balanceaban al tanteo, colocaban los coeficientes estequiométricos? Pero ahora, esto lo podemos reducir
hasta esto, ¿sí? Es lo mismo, nada más que dice que esta ocurre 3 veces. Esta misma de arriba ocurre acá 3 veces, ¿ok? Entonces, en la tabla de los valores del potencial estándar de reducción, ustedes van a encontrar la más sencilla, la simplificada. Pero entonces, ese voltaje es el que se va a generar cuando ocurra la reducción de 1 de plata más 1. Entonces, ya cuando ocurra la reducción de 3, va a producir entonces el triple, ¿ok? ¿Sí me voy explicando? Entonces la carga, en este caso, si ya, bueno, la vamos a encontrar así simplificada, nada más tendríamos que multiplicarla en este caso por 3. Sí, exactamente. Porque ahí a lo mejor van a estar buscando en dónde está el de 3 plata más 1 más 3 electrones, me dé 3 plata 0. No, pues no. Pero van a encontrar la reacción simplificada, ¿ok? Que es la de plata más 1 más 1 electrón, ocurre. Pero les digo, esa única reacción de un solo, cuando se gana un electrón, produce esa energía. Pero ya cuando están ocurriendo 3, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Bueno, el punto es que lo tienen que buscar de la manera simplificada, ¿ok? Porque eso quiere decir que esta, o sea, sí es la misma reacción, pero por cada vez que ocurra la reacción de oxidación, la reacción de reducción va a ocurrir 3 veces, porque se tienen que ganar los electrones totales que se están perdiendo en la oxidación. ¿Sí me explico, chicos? Sí, profesora. Bueno, y bueno, de ahí de una vez nos vamos a saltar a la parte final, no, ¿dónde está? El ejercicio 3, porque tiene que ver con esto, que desea investigar qué es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es K, y de aquí parte nuestra definición de Q, que dijimos que era concentración de productos o de los iones de productos entre la concentración de los iones que están como reactivos. Ahora, esta Q tiene relación con la constante de equilibrio, por eso les dejé investigar qué era la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se define a partir de esta misma relación de productos entre reactivos cuando una reacción está en equilibrio. Supongamos que tenemos carbono más oxígeno que producen CO2. ¿Está en equilibrio nuestra reacción? ¿O está balanceada nuestra reacción? No, No, ¿Cómo la balanceamos? poniéndole un 2 al oxígeno. Exactamente, la balanceamos mediante coeficientes estequiométricos. Entonces, esto va a alterar la constante de equilibrio. No es lo mismo una constante de equilibrio si no tenemos la reacción balanceada, ya no es constante de equilibrio. Entonces, lo mismo pasa con Q. En este caso, por ejemplo, tenemos que la constante de equilibrio, es decir, para esta reacción, es que para una reacción química siempre es K, constante de equilibrio. Q únicamente se utiliza para cuando es iones, ¿ok? Entonces, K, para esta reacción K, va a ser igual a la concentración de los productos, que en este caso es el CO2, porque es el producto, entre la concentración de reactivos, carbono por oxígeno. Pero ahora, estos coeficientes estequiométricos, este 2, este 1 que está aquí, pero no lo anotamos, y este 1 que está aquí, pero no lo anotamos, influyen en esta constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque las concentraciones se van a elevar al coeficiente estequiométrico que tengamos. Entonces, en el caso del oxígeno, se va a elevar al cuadrado. La concentración del oxígeno se va a elevar al cuadrado, y así nos va a dar el resultado de la constante de equilibrio. Entonces, para Q, en este caso que tenemos 3 iones de plata y uno solo de hierro 3 más, ¿cómo quedaría la Q? A ver, vamos a hacer solo para la Q, de todos modos lo demás ya fuimos paso a paso en el ejercicio anterior. Para esto entonces, a ver, vamos primero a identificar cuáles son los iones. Los iones en la oxidación es el hierro 0 o el hierro 3 más. Hierro 3 más. Aquí está. ¿Está como producto o como reactivo? Producto.
Producto. Y en la reducción, ¿cuáles son los iones? ¿Plata más 1 o plata 0? Plata más 1. Ok. ¿Está como reactivo o como producto? Reactivo. Reactivo. Ok. Entonces, para encontrar Q, en dado caso que no tuviéramos condiciones estándar, sino que nos dan diferente molaridad o diferente concentración para estos, por ejemplo, que aquí nos dieran 10 molar y aquí 5 molar. Ya, el hecho de ser diferente a 1 molar, ya dice que no es estándar y entonces hay que utilizar la ecuación de Nernst para determinar el potencial de la pila y calcular Q. Entonces, en este caso, Q sería igual a la concentración de productos entre la concentración de reactivos. Los iones de productos dijimos que son el hierro 3+. Tenemos hierro 3+. ¿Y cuántos iones de hierro 3+ tenemos? 1, ¿no? Acuérdense que cuando no colocamos número es porque es 1. ¿Ok? Y ahora, ¿cuántos tenemos de plata? De plata más 1. Que entonces aquí sería entre los reactivos, el reactivo, que el ion que está como reactivo es plata más 1. ¿Qué coeficiente tiene? 3. 3. Entonces aquí el hierro 3+ se eleva a la 1, porque es su coeficiente estequiométrico, y la plata más 1 se eleva al cubo, ¿ok? Porque es su coeficiente estequiométrico. Ahí ya se vería afectado también el valor de Q, ¿ok? ¿Dudas? No, profesora. Bueno. Ok, ya para finalizar vamos a ver el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos que es electrólisis. Acuérdense que electrólisis se relaciona con electrolítica, ¿sí? Una celda electrolítica. ¿Qué es la electrólisis de una disolución acuosa de cierta sustancia? Acuérdense que en la definición que veíamos en la primera parte de electroquímica decíamos que un electrolito es una sustancia que al estar en solución, o sea, se disuelve en agua, por lo regular es en agua, sino en cualquier otro solvente polar, se separa, se ioniza, ¿sí? Entonces, todas estas reacciones que se llevan a cabo en las celdas electrolíticas se llevan a cabo en el electrolito, ¿sí? Aquí en las celdas electrolíticas participan los electrodos, pero acuérdense que aquí utilizamos electrodos inertes. ¿Por qué? Porque les decía yo, las reacciones ocurren principalmente en el electrolito. Es decir, las reacciones de oxidación y reducción van a ocurrir con los iones que se están formando en el electrolito. Por eso aquí se menciona incluso que se utilizan electrodos inertes de platino. Entonces, vamos paso a paso anotando los datos. Tenemos electrólisis de una disolución acuosa de cloruro de rutenio. Tenemos cloruro de rutenio y dice mediante el paso de 0.12 amperes durante 500 segundos, es decir, nos están diciendo que le están pasando energía. El simple hecho de que nos digan que le están pasando energía quiere decir que es una celda electrolítica. Acuérdense que las celdas electrolíticas requieren energía eléctrica para que ocurran las reacciones. Y acuérdense también que una característica de estas celdas es que mediante estas se hacen depósitos de materiales metálicos, donde se realizan sobre el cátodo, ¿ok? Es como el ejemplo que vimos en celda electrolítica del níquel, que el níquel se depositaba sobre una placa de cobre, ¿ok? Entonces dice, dibuje el esquema de la celda electrolítica. Bueno, ahí les puse célula, pero es que luego como que se corrige, no sé. De la celda electrolítica utilizada en la electrólisis con electrodos inertes de platino. Es lo que les menciono, los electrodos aquí son inertes, no van a reaccionar. ¿Para qué nos van a servir entonces? Para que ocurra el flujo de electrones, para formar el circuito. ¿Ok? El circuito eléctrico mediante el cual la energía que se está aplicando fluya
hacia la solución y puedan ocurrir esas reacciones de óxido-reducción. Dice, indique el polo negativo, el positivo del dispositivo y el flujo de electrones durante la electrólisis. Ahora, punto clave aquí. Polo negativo y positivo. Estos siempre van a ser igual en la celda electrolítica y siempre van a ser igual en la celda galvánica. En la celda electrolítica, el negativo va a ser el cátodo y el positivo el ánodo, ¿sí? Y en la celda galvánica va a ser al revés. El ánodo es negativo y el cátodo es positivo, ¿ok? Eso siempre. Y otro punto clave, el flujo de electrones siempre, 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 ya sea en celdas electrolíticas o en celdas galvánicas, siempre va de ánodo a cátodo, ¿ok? Ahora vamos entonces a dibujar nuestra celda. Ya saben que la celda electrolítica es una misma. Tenemos nuestros electrodos de platino, el ánodo, el cátodo, y están conectados a una batería, mediante la cual se está aplicando energía. ¿Cuánto? 0.12 amperes. Se aplican 0.12 amperes durante 500 segundos. ¿Sí? Dice, se depositan 31 miligramos de rutenio metálico en el cátodo. Entonces, en el cátodo, que lo tenemos aquí, vamos a depositar el rutenio metálico. Ya tenemos ahí nuestra capita de rutenio metálico. ¿Cuánto? 31 miligramos. ¿Sí? Y dice, dibuja el esquema. Bueno, entonces como este es el cátodo, le vamos a poner aquí cátodo, y este dijimos que en la celda electrolítica siempre es negativo. Y entonces el otro va a ser el ánodo. Y este va a ser positivo, siempre en la electrolítica. Esta placa es una placa de platino, porque dice que son electrodos de platino, son inertes. Entonces esta placa de platino tiene una capa o un depósito de rutenio, ¿sí? Que fue depositado mediante ¿qué? Mediante la electrólisis del cloruro de rutenio, ¿sí? Ahí tenemos una solución acuosa de cloruro de rutenio. Aquí tenemos cloruro de rutenio. ¿Ok? Entonces, cloruro de rutenio, como es una solución acuosa, bueno, quiere decir que está disuelto en agua. Al estar disuelto en agua, se forman iones de rutenio y iones de cloro. Y si son iones, tienen carga. Acuérdense que aquí, cuando tenemos un compuesto, por ejemplo, este cloruro de rutenio, al separarse en sus dos elementos, este 3 cruzó de la carga del rutenio, entonces este 3 es positivo. Siempre los que se depositan como metales son los cationes, ¿sí? Entonces el cloro va a tener carga negativa. ¿Qué carga negativa? 1, porque aquí no se colocó, pero quiere decir que es 1, entonces es -1. Entonces estamos aquí formando iones rutenio 3 positivo y iones cloruro -1. ¿Ok? Ahora, el ánodo, acuérdense aquí como es positivo, el ánodo, que es este, tiene carga positiva porque está conectado al polo positivo, entonces está cargado positivamente. Este va a atraer a los iones negativos, que en este caso son los cloros. Y al atraerlos, voy a borrar esto, y al atraerlos, vamos a anotar las semirreacciones también, oxidación y reducción. Al atraer al cloro negativo, va a captar el electrón. Ese electrón que lleva de más, ese -1, quiere decir que lleva un electrón de más. Y ese electrón lo va a captar el ánodo. ¿Para qué? Para que fluya hacia el cátodo. Por eso decimos el flujo de electrones siempre es hacia del ánodo al cátodo. Entonces, al quitarle entonces ese electrón, perdió el cloroelectrones. Era cloro -1, que pasó a cloro ¿qué? Porque perdió su electrón. Si era cloro -1 y perdió un electrón, queda como cloro ¿qué? ¿A la 0? Cloro 0, exactamente. Y los
Los cloros cero son muy inestables, entonces como aquí ya se quedan muchos cloros cero, se forma cloro diatómico, se une a otro cloro para compartir electrones y completar su octeto, y entonces ese cloro diatómico es en forma gaseosa y es liberado del electrolito, ¿ok? Entonces aquí se oxida de cloro -1 a cloro cero, ¿sí? Con porque pierde un electrón. Y entonces, ¿cuál es la reacción de reducción que ocurre? Dijimos que la reacción de reducción ocurre en el cátodo. Entonces, aquí el cátodo tiene carga negativa. Tiene carga negativa porque está conectada al polo positivo y porque ahí llegan los electrones. Esos electrones que el ánodo le quitó al cloro para que fluyeran a través del circuito que se forma, ya llegaron al cátodo. Y entonces el cloro, al tener carga negativa, atrae los iones positivos de rutenio. Entonces el rutenio 3+, tiene carga 3+ porque le están faltando 3 electrones. Entonces va a ganar 3 electrones y se va a producir rutenio. Bueno, va a ganar 3 electrones, ¿para qué? Porque dice que se deposita como rutenio metálico. Y es como se forma esa capa de rutenio sobre el cátodo, ¿ok? Esa es la reacción de oxidación y reducción que se da a partir de que se aplica energía, ¿ok? El esquema como tal, bueno, es ¿ok? En el esquema, como dice ahí nada más, pues hay que colocar nuestros electrodos, nuestro electrolito, y ahí dice que indiquemos polo positivo, negativo y el flujo de electrones, ¿ok? Yo en el examen les voy a poner lo que hay que indicar en el esquema, ¿sí? Si les pongo que indiquen las reacciones, bueno, las reacciones, acuérdense que siempre se van a dar entre los iones que se forman por el electrolito, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Bueno, estudiense bien este tema, les digo, es el único que va a venir en el examen. No les voy a poner ya algo de estado sólido porque aunque es breve, les digo, ya tengo la presentación, les voy a mandar, solo electroquímica, ¿ok? Y algunos conceptos de polímeros y cerámicos, pero son de los que les mandé en los cuestionarios. ¿Qué es un cerámico? ¿Qué es un polímero? Y pues ya lo mucho eso, o lo que les digo, les mandé en el cuestionario, ¿ok? Sí, profesora. Ok, ¿alguna duda? No, maestra. Bueno, si no tienen dudas, chicos, pues ya terminamos. Estudien, por favor. ¿Qué pasó? Semana que viene, ¿ah? ¿Examen? ¿Mande? ¿La otra semana? Sí. Por eso, Ah. bueno, les voy a decir, miren, el viernes tenemos clase. Solo si hubiera alguna duda, me mandan por favor un correo o un comentario ahí por Classroom y hacemos la sesión. Si no, por favor, estudien únicamente y yo los veo el miércoles ya para el examen, ¿ok? El viernes yo lo que les voy a mandar, les quiero mandar lo que es la presentación con la información de estado sólido, para que está muy, ¿cómo les diré? Muy, o sea, va parte por parte, a modo de que ustedes vayan comprendiendo primero algunos conceptos y luego ya a lo mejor algunos, pues sí, puntos que se tratan en lo que es estado sólido. Ya no nos da tiempo verlo y aparte no se los quiero dar como tal ahorita porque pienso que de por sí esto ya es un poco complejo, ¿no? Un poco laborioso. Hay que como que analizarlo bien. Entonces, si yo les doy estado sólido, se vayan a confundir. Necesitan salir bien del examen. Si ustedes a lo mejor acuérdense también, si tienen, si todavía les faltan puntos para llegar a los 18 puntos para acreditar la materia, ya como promedio final, es su oportunidad para recuperarse, ¿no? Acuérdense que si suman en total 17 puntos, el SAES no les redondea al 6, ¿sí? Les deja el 5. Entonces, como les menciono, si les faltan puntos aún, aquí tienen todavía la oportunidad de recuperarse, ¿ok? Entonces, el examen lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les voy a dar información de estado sólido, ¿sí? El día viernes y ya pues los vería el miércoles, ¿ok? Entonces, el único tema para el examen es electroquímica. Sí, electroquímica y los conceptos de polímeros y cerámicos, que eso es más que nada teoría. Pero no va a venir nada que no les haya dejado yo en las actividades. En las actividades nada más les dejé algunas preguntas. Algunas de esas preguntas son las que van a venir. ¿Ok? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno,
Entonces, ahorita les mando esta presentación. No se preocupen si en la actividad no les salió o les salió mal, no importa. La idea era que practicaran y lo entregaran, así como les haya salido. Ahorita por eso ya la resolvimos aquí. Yo les voy a calificar si me lo entregaron en tiempo, forma. Bueno, yo les pongo la evaluación completa, bueno, la calificación completa. Y de todos modos ya lo resolvimos aquí en clase para las dudas, ¿ok? Ahorita ya se los mando, se los pongo en Classroom esto para que repasen y por favor repasen Redox, la presentación de Redox que les pasé, ¿ok? Para los conceptos más que nada. Sí, profesora. Bueno, chicos, pues nos vemos entonces. Linda noche y Gracias, igualmente. pues bye. Gracias, chicos, bye. Hasta luego, profesora, gracias. Luego. Bye, bye. Gracias. Bye.